Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos muy buenos días. El día de hoy, ya miércoles 7 de julio, vamos a trabajar el siguiente tema del área de ciencia. Para recordarles que el área de ciencia inició la clase anterior con historia de la célula. Se les ha enviado una carátula de quinta unidad que la tienen que pegar antes de la clase de historia de la célula. Esta clase del día de hoy corresponde a la segunda clase de la quinta unidad. ¿Qué cosa es la célula, chicos? Ya nosotros la clase anterior hemos conocido un poco de la historia de la célula. ¿Quiénes fueron aquellos personajes que tenían una idea de qué cosa era célula? ¿Quién le puso el nombre de célula? Y cómo ellos pudieron ir estudiando, investigando a lo largo de los años, gracias a la invención de qué instrumento. Hubo un instrumento que inventaron que ayudó para que puedan observar la célula. ¿Cómo se llamaba ese instrumento que ustedes lo dibujaron? Microscopio. El microscopio. Un microscopio moderno. Correcto. El Moderno. microscopio era un instrumento, bueno, es un instrumento que sirve para poder observar cosas muy pequeñas que nosotros no la podemos ver a simple vista. Y gracias al microscopio, nosotros lo podemos observar de un tamaño un poco más grande y podemos tener idea de la forma, el color que tienen pues estos organismos muy pequeños. Fue así como se pudo conocer pues la célula, ¿no? Gracias a Robert Hooke, quien fue quien le dio pues el nombre de célula al observar pues en unas láminas de corcho unos espacios, ¿no? Que tenían pues esta estructura. Entonces él le dio el nombre pues y desde allí se comenzó a investigar poco a poco todo lo relacionado a la célula hasta que se descubrió pues que tenía un núcleo. Ya eso lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a conocer la importancia de la célula. Dice que todo organismo vivo está conformado por células. Los animales, las plantas, los seres, o sea, las personas, los seres humanos, todos los organismos que tienen vida están formados por células. Por lo tanto, la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Repito, la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. ¿Por qué se llama unidad anatómica? Porque está conformando la estructura de los seres vivos. ¿Por qué se le llama fisiológica? Porque está conformando las funciones de todo ser vivo. ¿Y por qué se llama genética? Porque forma parte de toda esta información de características genéticas de todo ser vivo. Y esta célula tan pequeña es capaz de realizar todas las actividades propias de un ser vivo. ¿Cuáles son las actividades propias de un ser vivo? El ser vivo nace, se relaciona, se reproduce. Y una célula, así pequeñita como tú la ves, esta célula también va a tener este tipo de funciones. Las células se van a nutrir, se van a alimentar. Las células respiran. Las células se reproducen. Entonces, todas estas células cumplen las actividades de un ser vivo. No quiere decir que como son pequeñas, no lo cumplen. Sí lo van a cumplir, pero de diferentes maneras. Entonces, este concepto debemos recordarlo siempre, que la célula
es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo, capaz de realizar todas las actividades propias de un ser vivo. Ahora vamos a conocer un poco acerca de la teoría celular. ¿Qué nos propone la teoría celular? Nos dice que todos los organismos que tienen vida están formados por una o más células. Por ejemplo, hay organismos que solamente son una sola célula. Eso lo hemos visto en los reinos Monera, en los reinos Protista. Ya espero que ustedes lo recuerden. Hemos visto una sola célula que es considerado un organismo, así como las bacterias. Una bacteria es una sola célula y esta célula cumple todas las actividades de un ser vivo. ¿Ya? Las células se originan de otras células. Eso es correcto porque se reproducen las células. ¿Ya? Las células contienen información hereditaria. Esta información pasa de células progenitoras a células hijas. Es por eso que ustedes normalmente ven, pues, oye, mira, él tiene los ojos de su papá. Mira, ella tiene el cabello de su mamá. ¿Por qué? Porque las células contienen la información genética de las características de una persona. Por eso que los hijos, ya ellos heredan estas características de la mamá o del papá. Así que la célula nos tiene todas estas, mira, estas funciones que cumple. ¿Ya? Es muy importante conocer las células porque nuestro cuerpo está formado por muchas células. En los huesos hay células de los huesos. En los músculos tenemos células musculares. En el cerebro tenemos las neuronas, que son células del cerebro. En todos lados tenemos células. La sangre tiene células. Entonces, todo nuestro cuerpo está formado por muchas células. ¿Ya, chicos? ¿Qué más podemos saber? Un poco acerca de la historia de la célula, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Miren, todo empezó con Zacarías Janssen. En 1590, Zacarías Janssen construyó el primer microscopio. Y ustedes saben que desde que apareció este instrumento, desde allí es que se empezó pues a conocer lo que corresponde a la célula. Luego que se inventó ya el microscopio, fue Robert Hooke quien le colocó este nombre. Él vio pues estos espacios a través del microscopio, ¿no? En esa lámina de corcho, y él dijo, a esto le voy a poner célula. ¿Ya? Y le colocó el nombre de célula que hasta el día de hoy nosotros lo utilizamos. Luego apareció Robert Brown. Robert Brown, a partir de que Robert Hooke empezó pues a determinar que existían las células, Robert Brown empezó a estudiar también, investigó, hasta que encontró que habían células que tenían un espacio en el centro y a este espacio central le denominó núcleo. ¿El dónde encontró esto? En una célula vegetal, o sea, una célula de animales, no, sino de plantas, vegetal. ¿Ya, chicos? Porque existen diferentes células, ya les dije. Las células que tienen las plantas son diferentes a las células que tienen los animales, ¿ya? Son células distintas. Y luego viene pues ya Schleiden y Schwann, quien plantearon la teoría celular. O sea, a partir de todo lo que ya a lo largo de los años se vino investigando, Schleiden y Schwann, ellos plantearon la teoría celular, lo que ya les he mencionado, acerca de que las células contienen carácter genético, que las células producen nuevas células y que las células pues cumplen todas las funciones de los seres vivos, ¿no? Muy bien. Luego tenemos algunas clasificaciones que nosotros esto ya lo hemos estudiado.
en los reinos protista y monera ya hemos escuchado sobre esto. Por ejemplo, según el número, cuando hay una sola célula, ¿cómo se llama el organismo que tiene una sola célula? Se llama organismo unicelular, porque está formado por una sola célula. Como ejemplos de organismos unicelulares, tenemos las bacterias y las cianobacterias. Luego, ¿qué pasa cuando un organismo está formado por muchas células? Se le conoce como multicelular, porque tiene en su composición muchas células. Nosotras las personas, somos organismos multicelulares, porque nuestro cuerpo está formado por muchas células. Como ejemplo, los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Luego, las células también se clasifican según su nutrición, según cómo se alimentan. Por ejemplo, hay células o de repente hay organismos autótrofos. ¿Por qué se llaman autótrofos? ¿Ya? ¿O por qué las células se le llaman autótrofas? Porque estas células producen sus propios alimentos. Por ejemplo, las plantas y algunas algas producen sus propios alimentos. Por eso se le llama una nutrición autótrofa. Ellos mismos se alimentan. ¿Y por qué se denomina nutrición heterótrofa? Aquella nutrición donde estas células necesitan de otros organismos para poder alimentarse. Ejemplo de nutrición heterótrofa, los animales, los hongos y los protozoarios. Recuerda que los animales para alimentarse necesitan de otros. Entonces, nuestras células animales también tienen la misma nutrición. Según la evolución, ya eso también lo hemos visto en el reino monera, donde todas las células en el reino monera, todos los organismos eran procariotas. ¿Cuál era la diferencia entre una célula procariota y entre una célula eucariota? Era la presencia del núcleo. Las células procariotas no tienen núcleo. Las células eucariotas sí tienen núcleo. Por eso, a las células procariotas se le llaman poco evolucionadas. Ahí están las bacterias. Y las células eucariotas se le llaman células evolucionadas porque ya tienen núcleo. Ahí están los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Entonces, chicos, miren cómo hemos visto la clasificación de células y ya esto nosotros nos recuerda pues lo que hemos trabajado en los reinos de la naturaleza. Hemos escuchado estos términos, autótrofa, heterótrofa, procariota, eucariota, unicelular y multicelular. Y aquí lo hemos recordado una vez más. Ahora vamos a ver, según la evolución, ¿ya? Según la evolución, ¿cómo se diferencian las células? Ya les mencioné. Ahora quiero volver a comentárselos. Célula procariota. El nombre procariota viene de dos términos. Pro, que significa antes, y carión, que significa núcleo. Quiere decir que las células procariotas, su nombre ha sido considerado como antes del núcleo, o sea, antes del núcleo. Estas células procariotas son las primeras que aparecieron. Son células muy simples. No tienen membrana nuclear, no tienen un núcleo definido. O sea, estas células no tienen núcleo. Y el ADN, que es la información genética de toda célula, estas células procariotas las tienen en todo el citoplasma, o sea, en todo el espacio. No las tienen dentro del núcleo como las otras. ¿Ya? En este tipo de células procariotas encontramos a las bacterias.
Por otro lado, tenemos a las células eucariotas. El nombre proviene de dos términos. Eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. Estas células eucariotas son consideradas células con verdadero núcleo. ¿Ya? Estas células eucariotas son la evolución de las procariotas. Aquí sí van a presentar membrana nuclear, sí van a tener carioteca. Es decir, su núcleo va a estar definido y el ADN que comprende o contiene la información genética se encontrará protegido dentro del núcleo. Este tipo de célula está presente en casi todos los organismos vivos, excepto el reino Monera. Los protozoarios, las algas, los hongos, plantas y animales ya tienen células eucariotas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta tienen? No. Muy bien, entonces continuamos para poder llegar a nuestro desafío. Aquí miren, aquí tenemos dos imágenes. En la parte izquierda tenemos una célula vegetal, quiere decir que la encontramos en las plantas, y una célula animal, que la encontramos en los animales. Y vamos a ver algunas de las partes que tiene. En la célula vegetal, notamos la célula vegetal es la de color verde. Notamos una estructura muy grande de color rosado o naranja, rosado creo que es. Esa estructura se llama vacuola. ¿Cuál es la función de la vacuola? Almacenar agua. ¿Y por qué la vacuola? Mira, esta estructura en la célula verde es grande. Mira, te la voy a señalar para que tú puedas entender algunas diferencias y por qué son de ese tamaño. Esta es la vacuola, ¿ya? Esa es la vacuola esta es la vacuola de la célula vegetal. Y este que te voy a señalar es la vacuola de la célula animal, esta que vemos aquí. ¿Ya? Ahora, tú ves que la célula vegetal tiene una vacuola más grande que la célula animal. ¿Por qué la vacuola vegetal es más grande que la animal? La vacuola se encarga de almacenar agua y tú sabes que las plantas almacenan agua para poder vivir. Por eso que la vacuola de la célula vegetal es más grande que la vacuola de la célula animal. Otra cosa, ¿por qué? Mira cómo está el borde de esta membrana de color verde. Mira el borde, es grueso. Y el borde de esta membrana de la célula animal es delgado. ¿Por qué? Porque la célula vegetal va a tener una estructura que la célula animal no la tiene. La célula vegetal va a tener una estructura llamada pared celular. ¿Qué función tiene esta pared celular? Hace que la célula de los vegetales sea más resistente. Ustedes saben que las plantitas crecen y ellas tienen que resistir el clima del sitio donde están, la lluvia y todo eso. En cambio, las células animales, pues no tienen esa pared celular, porque los animales ya se pueden defender de otra manera. Entonces, esas son las dos diferencias más resaltantes que tenemos en la célula vegetal y animal. La pared celular, que solamente la tienen las células vegetales, y la vacuola, que en la célula vegetal es más grande porque almacena agua, y en la célula animal es más pequeña. Después el resto, todos tienen lo mismo. Tienen núcleo, ahí está el núcleo, mira, aquí está el núcleo de la célula vegetal, aquí está el núcleo de la célula animal. Ambos tienen mitocondrias, aquí está la mitocondria del animal, aquí está la mitocondria de la vegetal. Ambos tienen citoplasma, que es todo el contorno celeste, aquí también hay citoplasma, el contorno celeste. Membrana celular, todos tienen membrana celular, ¿ya? Ahí está señalado, membrana celular, membrana celular. Así que chicos,
Lo más importante en la diferencia de las dos células es la vacuola, que en la vegetal es más grande porque almacena más agua, y la pared celular, que solamente la tienen las células vegetales, que le dan una protección mayor. Luego tenemos aquí la clasificación o algunos tipos de células que existen, ¿no? Por ejemplo, la célula epitelial es la que tenemos en la piel. La célula adiposa es la que almacena grasa, por eso que a veces tenemos rollitos. Los glóbulos blancos son aquellos que nos defienden de las enfermedades. Los glóbulos rojos son los que están presentes en la sangre. Las células nerviosas son las neuronas, las que están en nuestro cerebro. Las células sexuales son pues los espermatozoides y los óvulos, los que permiten la reproducción. Y las células musculares son las que están presentes en nuestro músculo, lo que le llamamos nosotros en la carne. Y ahí vemos las formas que tienen, ¿no? Mira, la epitelial, adiposa, glóbulos blancos, glóbulos rojos, las neuronas, las sexuales y las musculares. Tienen diferentes formas. Eso lo vamos a estudiar posteriormente. Entonces, chicos, ¿comprendieron la explicación de la célula? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, pasaremos ahora a nuestro desafío. ¿Qué vamos a hacer en el desafío? Lo siguiente. Primero vamos a completar. La es la ciencia que estudia la célula. ¿Cómo se llama la célula, la ciencia que estudia la célula? Se llama la citología. Citología. Ajá, la citología. Citología, ciencia que estudia la célula. Según la evolución, las células se clasifican en las células. Profesor, Dime. yo ya terminé todo, Ya, bueno, hijito, los desafíos. eso vamos a hacer con los chicos que no han trabajado todavía. Según la evolución de las células se clasifican en dos tipos. Las antiguas, las poco evolucionadas y las evolucionadas. ¿Cómo se llaman las que no son muy evolucionadas? Procariotas. 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 ¿Y las evolucionadas cómo se llaman? Eucariotas. Eucariotas, correcto. Muy bien. La es la mínima unidad. Entonces, aquí ponemos la célula es la mínima unidad con vida. La célula es la mínima unidad con vida. El organismo más pequeño que tiene vida se llama célula. La célula, aquí vamos a poner la célula procariota. Ah, no, aquí es la eucariota es primero. La célula eucariota presenta carioteca o núcleo, ¿no? La célula eucariota presenta carioteca y la célula procariota no presenta carioteca o membrana nuclear. Eso lo hemos visto en la ficha. ¿Ya? De esa manera vamos a trabajar esta primera parte para completar. Luego tenemos que resolver nuestro crucigrama, ya característico pues del área de ciencia, ¿no? Según lo que nos pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se llama la célula que presenta carioteca? La célula que presenta carioteca, que es la más evolucionada. ¿Cómo se llama? Eucariota. Correcto. Eucariota. 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 Muy bien. Esto ya ustedes lo saben trabajar, así que no lo voy a hacer, porque ustedes ya saben trabajar esto. Así como hemos hecho la 1, la 2. Presenta ADN circular ubicado en el citoplasma. Presenta ADN circular ubicado en el citoplasma. Ese se llama procariota. 3. Son organismos con células eucariotas. ¿Cómo se llaman los organismos con células eucariotas? Acá lo único que entra es hongos. Hongos. ¿Ya?
4. Estructura de la célula eucariota que protege al ADN. Núcleo se llama o carioteca. Carioteca. La número 4 vendría a ser carioteca. 5. Sinónimo de glóbulo rojo. 5. Sinónimo de glóbulo rojo. ¿Cómo se le llama también al glóbulo rojo? Aquí arriba aparece linfocito, creo. Linfocito. A ver, revisen cómo se llama. ¿Cómo se le llama al glóbulo rojo? Ah, eritrocito. Ahí va. 5. Eritrocito. 6. Las cianobacterias son llamadas algas verde azules. Entonces, algas van a poner desde el 6 hacia la izquierda. Algas. 7. Organismo unicelular y procariota. Organismo unicelular y procariota. Ese se llama bacteria. Bacteria. Y por último, 8. Aportó el término célula. Ese se llama Hook. Acá van a poner H. Profesor, ¿cuál es la 7? No les voy a decir, ya repetí. El que estuvo atento, bien. El que no, piña. Así que chicos, más atención en las clases. Eso lo tienen que hacer ustedes, no yo. Yo les he dado una ayuda nada más. Y por último, vamos a completar aquí los nombres. La célula que vemos aquí en la parte izquierda es una célula animal. La célula de la derecha es una célula vegetal. Las partes más características que tenemos son la parte central aquí que se llama núcleo. Ya tenemos aquí tenemos el flagelo o la colita llamada flagelo. Esta es una bacteria, pues, ¿no? Ya, esto que encontramos acá es el ADN. Aquí tenemos pared celular, en la pared celular. Aquí vamos a encontrar las mitocondrias. Vamos a ponerle aquí. Este de aquí es la vacuola, ¿no? Vacuola. Chicos, en cualquier momento se acaba el Zoom, ya, así que la clase va a estar grabada. Si gustan, la pueden observar después. Este se llama membrana celular. Membrana celular. Muy bien, chicos, y así van